continuación presentaré una píldora sobre el uso de Word en algunos puntos importantes para la construcción de proyectos, que es la elaboración del plan y posteriormente la elaboración del documento final. Tengo aquí ya un ejemplo en donde no es importante lo que lean del documento, sino la estructura que le he dado para un tema específico que trabajé hace un tiempo. En este caso, pues, dinámica de sistemas, videojuegos serios y sistemas de información para la toma de decisiones que se concentraron en una estrategia metodológica. Pero insisto, lo importante es que manejemos bien los estilos de Word para la definición de los títulos que se observan en el panel de navegación, que como su nombre indica, me facilita ir, por ejemplo, a consultar los antecedentes. A mí me gusta, por ejemplo, cuando divido la pantalla en dos y estoy revisando X o Y tema, por ejemplo, en cómo voy a hacer la recolección de datos, y me acuerdo entonces que debo hacer un cambio en, por ejemplo, las fases del proyecto. Entonces estoy mirando el documento en dos partes. Aquí pues lo tengo en la opción de varias páginas. Insisto lo que decía hace un momento, porque no me interesa que se alcance a leer, sino que vean la estructura, pero fácilmente podría volver a una página y tendría la misma posibilidad de navegar en el documento. Pero volviendo a que me interesa es la estructura y que se conozca la estructura del documento para facilitar la redacción, voy a concentrarme en este momento en los antecedentes que se necesitan para poder formalizar los proyectos de investigación. Y lo hago aquí con un ejemplo en donde, pues, según el proyecto que esté investigando, tendré unas palabras descriptoras de mi proyecto, que es con lo que voy a hacer la búsqueda, y traigo aquí un ejemplo de búsqueda realizada en Web of Science y Scopus, tanto en inglés como español, en donde hice la búsqueda según una expresión. Pero podríamos hacer la búsqueda también, por ejemplo, en Google Scholar, en los motores de búsqueda de las bibliotecas donde estemos estudiando. Pero esa búsqueda arroja una cantidad de documentos por esas palabras descriptoras, en donde yo debo establecer criterios claros para filtrarlos. Por ejemplo, que incluyan la metodología, que hayan trabajado con comunidad, que la metodología que describieron sea la que me interesa. Y después de eso puedo realizar, por ejemplo, un análisis estadístico por país o un análisis estadístico por tema, clasificando cada una de las fuentes, como les voy a mostrar a continuación, en donde yo, por el ejemplo, solo tengo 6 autores citados y los cité por palabra descriptora. Entonces ahí hay dos formas de hacerlo. A mí particularmente me gusta más la de la tabla, aunque por distribución se perdería más espacio, pero algunos prefieren hacerlo de corrido, citando esos antecedentes que algunos llaman estado del arte. Yo prefiero llamarlo antecedentes o revisión sistemática, y la clasifican por regional, nacional o internacional. Insisto en que la búsqueda se debe hacer en el idioma nativo, en este caso español, y en inglés. Pero acá yo no he hecho esa separación porque, insisto, solo tengo 6, pero quiero mostrar el ejemplo cuando se hace sin tabla y cuando se hace con tabla. Sin tabla, pues se debe buscar una estructura en la redacción similar a la de la tabla, y la de la tabla pues yo propongo que debería ser quién hizo, cuándo lo hizo, qué hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo y por qué considero que puede ser útil como antecedente para mi proyecto. En esa tabla también podría tener, desde el otro punto de vista, mencionar el autor, por ejemplo, que el autor sea Victoria, o que en este caso es, por ejemplo, Daza y otros, mencionando el de arriba. Traigo 2 ejemplos, la tabla en medio mostrando las 2 posibilidades para los 2 artículos. El primero el de Daza, el segundo el de Victoria. Si lo escribo de corrido, pues debo tener el autor, el año. El título no es necesario, el título estaría en la revisión de la fuente. Aquí está el título.
El tipo es una política, un plan que lo encontré en una página web. En la descripción, pues la tengo acá, sería cuestión de pegarla en la tabla. ¿Dónde se hizo? Debe estar claramente identificado en donde lo escribo. ¿Cómo se hizo? Pues para no ser un proyecto de investigación, el antecedente, pues no debo colocar la metodología. ¿Y por qué considero que aplica para mi proyecto? Pues en este caso porque el autor que estoy citando habla de la importancia de trabajar con el mejoramiento de los recursos en el sector rural, que es el que me interesa en el trabajo de investigación. En el otro ejemplo pues está Victoria, en donde digo que es una investigación. Insisto que aquí no debo colocar el título. En la tabla se sugiere colocarlo, pero insisto, si tengo bien manejadas las fuentes de información lo voy a poder tener cuando le dé clic derecho, editar fuente. Coloco la descripción, en qué país se hizo. Pues es una investigación basada en diseño y por qué lo considero útil. Fíjense que en la tabla es importante tener el por qué se considera útil y en la redacción del texto no lo hice. Pero se mantiene la estructura de la tabla cuando lo escribo de manera corrida. Incluso podría pegar 2 o 3 temas en el mismo párrafo. Pero es importante mantener ese orden para que el lector, si lee la tabla, pues ya está ordenado, aunque es muy rígido, pero si lee el párrafo, debe ser natural la lectura y todas las lecturas hacerla siguiendo el mismo orden. Yo recomiendo la lectura de corrido, pero inicialmente hago la tabla. Tengo las dos formas, solo que entrego solo la lectura de corrido y la organizo por temas, en donde si es necesario puedo identificarla por títulos de estilo. De paso pues muestro cómo funciona la opción de copiar formato, que a mí me parece supremamente útil. Copio el formato y lo pego acá y él me va manejando la organización del texto para facilitar la lectura. Por ejemplo, si hago videojuegos serios, las fuentes de apropiación, las fuentes de videojuegos serios, sería cuestión solo de organizarla. Y de ahí la importancia de manejar bien Word. Aquí, por ejemplo, este texto de Daza, pues como se está citando la fuente al principio y no al cierre del párrafo, debo colocar al principio el nombre del autor y dejar en el paréntesis solo la fuente. Entonces puedo ir por la opción de editar cita y le digo que me deje solo la fuente. Y la fuente pues estaría lista si quiero generar la tabla de fuentes de información al final. Este es el aspecto que quería tocar para el anteproyecto. Y quiero mostrar lo que pasaría con el proyecto, con el plano anteproyecto, cuando lo voy a convertir en mi documento final. Algunas instituciones pues cambian algo en el formato. Por ejemplo, la justificación empieza a ser parte del capítulo 1, sería cuestión solo de moverlo, pero aparece un capítulo, en este caso de resultados esperados, se va a convertir en resultados. Y ese capítulo de resultados yo acostumbro dividirlo por los objetivos específicos que me había planteado. Entonces, si estos son mis objetivos específicos, yo planteo mi capítulo de resultados en función a los objetivos. Y mi primer objetivo sería la caracterización. Mi segundo objetivo sería el proceso unificado, proceso integrado, le apunta al segundo objetivo. Mi tercer objetivo sería la metodología propuesta y mi cuarto objetivo sería la validación. Entonces mi capítulo de resultados, sabiendo que tengo el formato de título 2, le aplico título 2 y ya mi capítulo de resultados se organiza según los objetivos que había propuesto. Y pues es cuestión ahora de empezar a escribir cada capítulo. Si cuando estoy escribiendo mi capítulo aparece una figura, él me organiza
toda la estructura. Entonces aquí, por ejemplo, voy a insertar una figura y pues él me mantiene el orden de lo que estoy escribiendo. Si me aparece una figura por acá en el proceso integrado, él, insisto, me mantiene el orden. Y es muy importante siempre todas las figuras colocarles descripción por referencias cruzadas para facilitar la redacción. Aquí, por ejemplo, voy a colocar una referencia cruzada a la figura 5 y la figura 5 presenta y colocar una breve descripción. No se puede colocar la figura sin la descripción. En los documentos finales, por lo general se quita el cronograma de trabajo, que yo acostumbro a hacerlo en Excel para facilitar la actividad, para facilitar el control, y también hago el cronograma cuando se pide en Excel, y traigo aquí un ejemplo del cronograma. Es importante colocar muy bien los conceptos. Si tiene recursos tecnológicos, pues se deben colocar las licencias así sean 0, colocar la cantidad de licencias que se necesitan y tener el documento formulado y especificado que va a asumir el alumno, que va a asumir, por ejemplo, el director, o que va a asumir, por ejemplo, la institución. Aquí es importante manejar muy bien Excel, aunque el presupuesto que hice es muy básico. Parece otro concepto, pues colocarlo. Recomiendo con copiar, pegar acá y que sea él el que haga los cálculos según lo que haya surgido. Y pues ese Excel se guarda como presupuesto, pequeños ajustes para que al momento de llevarlo a Word no se me descuadre, y tendría el presupuesto. Además, es importante ahora pues pensar en la defensa o en la presentación del documento, y para eso pues están los títulos muy bien organizados. Entonces es hacer una diapositiva para presentar el problema, una para la justificación o dos, una para los objetivos, las que se consideren para los antecedentes, la que se considere para la perspectiva teórica, la explicación de la metodología de cómo se hizo, es seguir la misma estructura del documento y acompañar las diapositivas pues de alguna breve animación si se cree útil, para ir facilitando la explicación en caso de que sea muy compleja. Aquí, por ejemplo, estoy presentando el contexto, luego pues paso a presentar los objetivos, no escribirlo al pie de la letra, sino hacerlo de manera corta, que recuerde lo que se está haciendo. Observe el detalle que tengo en la parte inferior, que va mostrando en qué parte del contenido de la presentación voy, en amarillo en qué voy y en azul que ya se ha presentado. Y observen que no menciono todo como está en el Word, son frases cortas que me permitan facilitar la explicación. Espero sea útil esta pequeña píldora y estaré atento a ayudar con sus preguntas. Muchas gracias.